Gracias. A continuación, vamos a dar inicio a la siguiente ponencia que lleva por título Aplicaciones de la teoría del funcional de la densidad en el diseño de materiales para celdas solares orgánicas, a cargo del doctor Jesús Alberto Arroyo Valdés, que nos acompaña desde el Centro de Investigaciones en Óptica de, bueno, este centro de investigaciones está ubicado en México. Doctor Jesús Alberto, bienvenido. La pantalla es de usted. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Saludos a todos. Voy a intentar compartir. Me parece que sí lo ven. Sí, podemos verlo, gracias. Bueno, como ya lo comentó la compañera, en este caso le voy a hablar de un tema que creo ya se acopla muy bien al pasado con el compañero Carlos. En este caso voy a intentar hablar un poco de la aplicación de la teoría del funcional de la densidad en el diseño de materiales para celdas solares orgánicas. Bien, pues como todo, ¿no? Intentar atacar el problema que queremos resolver, ¿no? En este caso, sabemos que México, el mundo, requiere una matriz energética suficiente y diversificada que pueda adaptarse a grandes cambios, que obedecen a cuestiones económicos, tecnológicas, cuestiones económicas, tecnológicas, geopolíticas, ambientales, pues bastantes, ¿no? En este caso, el Instituto Mexicano para la Competitividad sugiere que para la Agenda 2430, pues México debe tener precisamente una matriz energética más diversificada y, eh, y sustentable. Partimos de este punto, ¿no? Pero bueno, ahora sí, ¿qué es una celda solar orgánica? A grandes rasgos, como se muestra en este pequeño gráfico, se podría decir que es una secuencia de capas, que cada capa cumple con una función. En este caso presento un ejemplo de esta pequeña celda que está depositada en vidrio, ¿no? Que es la primera capa. Después seguiría una capa de electrodo. El electrodo sería una capa le llaman buffer o transportadora de huecos, comúnmente se le conoce. Seguiría después de una capa activa, que en esta capa activa es donde se llevaría a cabo, se podría decir, todo el efecto o la magia que se espera de este tipo de dispositivos, de esta tecnología, ¿no? Seguiría después de otra capa buffer, que es una capa transportadora, en este caso de electrones. Y pues un electrodo superior, que pues ahorita no nos vamos a enfocar tanto en lo que es cada capa al fondo, solo vamos a verlo, el principio fotovoltaico de esta tecnología. Bueno, en este caso, como todo tipo de tecnología, también presenta ventajas y claras desventajas, ¿no? Las ventajas de esta tecnología que estamos trabajando, pues tenemos flexibilidad de los dispositivos, ¿no? Ligereza y semitransparencia. Con este tipo de ventajas, pues se nos vienen a la mente montones de aplicaciones, ¿no? No sé, invernaderos, por ejemplo, energía para aprovechar la luz solar. El impacto ambiental menor. Ya cabe mencionar que, por ejemplo, para fabricar celdas solares inorgánicas, las que actualmente dominan el mercado, pues necesitamos de altas presiones, condiciones extremadamente, pues, ¿cómo se puede decir? No extremas, pero cuidadas, o sea, cuartos limpios, y pues ese tipo de cosas también tienen un impacto, ¿no? El costo también obviamente es bajo y la versatilidad en el diseño. También claramente presenta desventajas, que la de las más notables es la baja durabilidad y la inestabilidad. Como se presenta, como se conforma estamos hablando de compuestos orgánicos, pues es claro, ¿no? Que la inestabilidad es una desventaja clara por la oxidación de estos mismos. Y bueno, como les mencioné en el primer gráfico, pues prácticamente son películas, son una capa tras otra y pues se puede depositar en distintas técnicas, ¿no? Aquí les menciono dos que son muy utilizadas, el recubrimiento por centrifugado y el recubrimiento con navaja. Básicamente, pues dominando controlando ciertas variables de estas técnicas, pues puedes controlar el grosor, que es un factor también clave en el diseño de estas tecnologías, ¿no? Pero hay muchas otras técnicas. En este caso, las más usadas son estas.
Bien, y también pues en este tipo de tecnologías tenemos retos, ¿no? Como los mencioné anteriormente. ¿Cuáles son los principales retos? Estabilidad, ¿no? Mejorar la eficiencia. Porque actualmente estas no son competencia para las celdas solares inorgánicas, ya que su eficiencia aún es menor. Si mal no recuerdo, las eficiencias de las celdas inorgánicas andan redundando entre los 30 y 32% de eficiencia, ¿no? Estas celdas, la última vez que yo leí algo, el récord anda en 22, 21, que son ya que no, aún no es competencia para ellos, por eso mismo están en el mercado, pero se está trabajando en esto, ¿no? En un futuro no muy lejano se podría tener esta tecnología a la mano, ¿no? Escalabilidad también son retos. ¿Qué es esto? Que hacerlo a gran escala, ¿no? Para eso hay otras técnicas de impresión, se podría decir, pero es un reto, ¿no? El encapsulamiento también es otro reto, como les mencionaba, para precisamente evitar la degradación de estos materiales. Algunas aplicaciones a futuro, pues se me ocurre edificios con fachadas solares, electrónica portátil, agroindustria, lo que comentaba, y sistemas energéticos portátiles. Ahora, miren lo importante, que es donde les mencionaba que en las distintas capas de este dispositivo, en la capa activa es donde se logra pues todo el efecto que queremos, que tenemos, que se desea para tener este tipo de tecnología, ¿no? Básicamente, en nuestra capa activa pasa un fenómeno. Con energía que captamos del sol, se podría decir, en el donador, como vemos aquí en la parte izquierda de nuestro gráfico, se lleva a cabo un fenómeno que se le conoce comúnmente en este ramo de excitón. ¿Qué es esto? Básicamente es disociar la carga, ¿no? Con un fotón incitas un electrón y esta carga se podría decir que se disocia en el humo, en el lomo se puede decir que la capa, el orbital más alto, no, más bajo ocupado, y el humo es el orbital más alto, más bajo desocupado. Creo que sí, sí es. Pero si quiere lograr este fenómeno, ¿no? Y acá del lado derecho tenemos, bueno, esta sería la absorción y generación de excitones. En el lado derecho tenemos un gráfico que lo que queremos de lograr es la disociación de cargas. En este caso ya entra en papel el juego del material aceptor. Se desea que su lumo sea un poco más bajo que el humo del donador para que se lleve a cabo precisamente esta disociación de cargas. Es decir, que la carga positiva, la carga negativa, se puede decir comúnmente que pase al humo del material aceptor y de esta manera tenemos una separación de portadores de cargas y transferencia del electrón del material donador al aceptor. Y bueno, para este tipo de cosas, para lograr, se juega un montón de cosas, ¿no? De que hay que controlar, como en este caso, el contacto entre los materiales, donador y receptor. Es muy importante controlar ese tipo de cuestiones, pero ya ese es otro tema. Y continuamos con este paso. Entra en juego las capas de buffer que les mencioné. Ahora sigue el proceso de transporte de carga, ¿no? Básicamente, del lado derecho vemos, es como si fuera una escalerita, de manera que podamos guiar nosotros formar un caminito para que la carga negativa pase del humo del donador al humo del aceptor, pase por la capa de transportadora de electrones y llegue al cátodo. Y la carga positiva, o le llaman comúnmente el hueco, pase del HOMO del donador a la capa transportadora de huecos y llegue al ánodo, ¿no? Y en este caso tener ya el circuito, se podría decir, el transporte de cargas. Y es aquí donde donde yo podría decir que entra en juego la teoría del funcional de la densidad electrónica, que vamos a entrar a continuación. Más que nada, cabe mencionar que es importante destacar qué es la química computacional. Esto a grandes rasgos es el uso de computadoras para estudiar y predecir comportamiento de las moléculas y materiales, ¿no? Esto es muy a grandes rasgos. Esto que nos permite claramente está como su nombre lo dice, son simulaciones, nos permite reducir tiempo, dinero y materiales principalmente, ¿no? Ya que podemos llevar a cabo simulaciones sin gastar equipo tan costoso ni materiales, que también es un caos después que consigue materiales.
Y a grandes rasgos, pues es resolver de manera aproximada la ecuación de Schrödinger para obtener propiedades del sistema moleculares. Ya, de hecho, la presentación pasada me tocó ver un poco, nos explicaba bastante este tema, ¿no? Es un mundo, pero a grandes rasgos es esto, ¿no? Resolver esta ecuación y obtener propiedades del sistema moleculares a partir de esto. Bien, con esta química computacional, ¿qué podemos obtener? Podemos obtener optimización de estructuras moleculares, energías y estabilidad, propiedades electrónicas, espectros ópticos y electrónicos, propiedades vibracionales y obviamente darle seguimientos a reacciones químicas, ¿no? Puedes darle seguimiento a alguna reacción química, algún camino reactivo, pues también se le puede dar seguimiento a todo este tipo de cuestiones, ¿no? Y como vemos, pues todo esto, pues nos evita la ventaja que tenemos es que podemos hacer básicamente simulaciones, no tenemos que tener en físico los materiales, que muchas veces, pues, les comento, son complicados de obtener. Y también, ¿no? Esto ya lo comentaron el compañero Carlos, la plática pasada, ¿qué es la DFT? Ya a grandes rasgos. Claramente, esto, su enfoque es que en lugar de seguir cada electrón por separado, lo cual sería, pues, prácticamente imposible, para grandes sistemas, que, ya los com- que, lo, co- que lo, con- nos lo comentaba en la clase, la charla pasada. Esta técnica o esta teoría del funcional de la densidad se enfoca en algo más simple, es cómo se distribuye la densidad de electrones en el espacio, que su nombre también lo dice, ¿no? Es la cantidad de electrones por cierto volumen, se puede decir, que es claramente la definición de densidad, como comúnmente lo conocemos. Y pues por medio de esto básicamente se reduce a esto, ¿no? Que por medio del gradiente conjugado encontramos el mínimo energético en la superficie de energía potencial. Aquí en estas les muestro unos ejemplos sencillos de lo que podría verse como una superficie de energía potencial. Esto claramente desde una previa optimización de estructura, porque se basa en las distancias que hay para obtener las interacciones de electrón-electrón, electrón-núcleo y todo esto, ¿no? Y como su nombre lo dice, ¿no? Por medio del gradiente conjugado es encontrar un mínimo. Por ejemplo, del lado izquierdo, si tuviéramos el hidrógeno que tiene pocos, dos electrones, este, pues tendríamos una curva en 2D. Pero para sistemas con miles de electrones, pues tendríamos una superficie pues, mucho más compleja, ¿no? Pero precisamente se podría decir como el objetivo de esta técnica, encontrar el mínimo energético, ¿no? Para de esta manera hablar de una estructura que tiene sentido físico, que podría existir en la naturaleza. Y en este caso, pues, se logra con un cálculo de frecuencias, por ejemplo, para corroborar también que estamos hablando de una estructura que puede existir físicamente, ¿no? Y no se trata de alguna cuestión que no pueda existir. Bueno, en este caso les presento un pequeño caso de estudio que estamos trabajando aquí en el Centro de Investigación en Óptica. En este caso tenemos esta estructura que es un bodipirrometano. Es una estructura que tiene boro, ¿no? Carbono, nitrógenos y azufre. Se lo presento aquí brevemente. No tiene caso andar en esta estructura a fondo. Bien, en este caso, nuestro interés o el interés del equipo de estudio, de trabajo de aquí al cual yo pertenezco, pues era ver si esta molécula podría de alguna manera ayudarnos en alguna de las capas, de las distintas capas que conforman una célula celular orgánica. Para esto, ¿qué? Pues porque obviamente lo sintetizaron también, ¿no? Obviamente también hay un equipo de trabajo que sintetizó esta molécula, entonces habría que hacer estudios previos para, en este caso, ver si de alguna manera podemos utilizarlo, o nos puede ser útil para el transporte de cargas de una celda solar orgánica, ¿no? Bueno, y pues mire, en este caso, como les comentaba, podemos predecir algunas de las propiedades de la molécula. En este caso, del lado izquierdo superior, mostramos el espectro de absorción, perdón, del material en diferentes solventes. Por ejemplo, tenemos el- nuestro material, el uno que le mencionamos, en clorobenceno, en THF y en película, que son los datos experimentales. Y del lado derecho, abajo, tenemos los datos teóricos que obtuvimos. Bueno, para este caso, pues se tiene que comparar, obviamente, también con datos experimentales que se tengan para que sea fiable o confiable, saber que el modelo químico que estamos utilizando
predice correctamente las propiedades de nuestro material, ¿no? En este caso, como si vemos que con el modelo químico que utilizamos, pues nos absorbe en 519 nanómetros, que prácticamente está muy, muy cercano, o prácticamente está igual que los datos experimentales. De esta manera, pues nos da confianza, ¿no? Sabemos que estamos trabajando con un modelo químico capaz de predecir y dar confiabilidad a los datos que podamos obtener. Bien, pues una vez que corroboramos esto, que hicimos un cálculo de frecuencias para ver que no estamos en cosas imaginarias, podemos obtener algo así, ¿no? Que es la distribución electrónica y energía de los orbitales moleculares frontera. En este caso les presento el del material que les presenté al principio, el bodipirrometano, y pues podemos ver, ¿no? Aquí se ve claramente de una forma muy ilustrativa la distribución electrónica de este material. ¿Y qué buscamos con esto? Bueno, pues como les presenté al principio, pues es una de las cosas clave, ¿no? Entre otras muchas que controlar en una celda solar orgánica. Este tipo de, de valores, como le llaman el band gap comúnmente, ¿no? La energía que se necesitaría de saltar del HOMO al LUMO es muy importante, ¿no? En este caso tenemos este tipo de propiedades y observamos que sí, por ejemplo, en este caso, es lo que hicimos en nuestro trabajo. En este caso ya del lado derecho graficamos estos valores con un donador y aceptor que ya son comerciales, ¿no? Básicamente, que es el PMC y el Y7. Estos materiales ya los venden pues industrias, ¿no? Muy especializadas también. Pero al momento de tener estos datos que les mostré anteriormente, pues vemos que de alguna manera se podría diseñar este material, bueno, o usar más bien en la capa activa, ¿no? Que vemos que nos ayudaría como, se podría decir, como otro saltito más pequeño o un arreglo, de tal manera que el transporte de carga sea mucho más efectivo. En este caso, pues ya habría que, o sea, controlar otras variables como cantidades, revoluciones, pero se busca, o sea, tenemos un primer estimado de que sí nos puede servir, ¿no? Que sería muy útil en primera instancia en nuestros cálculos teóricos. Y ya pues vemos, ¿no? Que ya tendríamos una capa dopada de nuestra capa activa en la celda solar orgánica, que no tendríamos un donador y un aceptor, sino que tendríamos un tercer componente que algunos sabemos si nos ayuda o no, pero ya lo podemos, ¿cómo se puede decir? Lo podemos estudiar más a fondo. Y en este caso, pues sí, lo logramos, ¿no? Usamos esta molécula en la capa activa de este arreglo, de esta celda solar que se presenta del lado izquierdo. Usamos esta capa dopada con este tercer componente y pues logramos aumentar la eficiencia de nuestra celda solar orgánica binaria, ¿no? Del 10.2% al 11.07 en el mejor de los casos. Y pues también presento arriba, ¿no? Sus curvas, la obtención de sus parámetros de estas celdas, donde efectivamente, ¿no? Logramos aumentar la eficiencia de estas celdas. Cabe mencionar que son eficiencias no tan altas, porque este tipo de celdas, por ejemplo, se fabricaron en condiciones normales, no se fabricaron en condiciones controladas, como en cuarto limpio o caja de guantes, ya que una de las ventajas o algo que se busca es precisamente ser esto más, de alguna forma más económico, pero pues se obtiene, de primera instancia tenemos estas ganancias, ¿no? Y pues tenemos un trabajo sobre eso, está por publicarse, y ese es el uso que le dimos a esta teoría de la funcional de la densidad para atender este problema o esta opción para atender problemas actuales de la humanidad que contamos actualmente. Y pues sería todo de mi parte, ¿no? Básicamente. No sé si hay preguntas. Muchas gracias por su participación, doctor Jesús Alberto. Y pues Sí, abrimos el espacio para preguntas, comentarios, aportaciones. Aquí tenemos muchos expertos en esta teoría, entonces sería sí, es fantástico. lo que veo. Es bueno. Sí, o sea, se complementa de alguna manera, ¿no? Así es. Carlos, tú que hablaste de lo.
Bien. Pues la, una de la preguntas que podría ser con respecto a la teoría funcional de la densidad, con respecto al funcional o con respecto a funcionales, ¿qué tipo de funcional efectivo, de funcional, funcional utilizó para llegar al potencial efectivo y pudiese realizar la optimización de la molécula? Esa es mi pregunta. ¿Cómo? ¿Qué Eh, modelo? pa- ajá, ¿qué tipo de funcional o qué funcional utilizó? Ay, se me va el nombre, pero no sé cómo se le llama. Este, es el DEF2 TZBP, pero no me acuerdo como si es una, bueno, el conjunto base es eso. Y el método es que yo me acuerdo más siempre por cómo se forman que por si es un polarizable o así es esto, pero es el PHCT, es un híbrido, ¿no? Se me van los nombres, perdón, es que no los puse, pero es eso. Ok, ok, Usé primero, cabe mencionar que aquí fue de los más sencillos, como tú lo mencionaste, de hecho, al principio con un B3 Lead, ¿no? No es un sistema tan grande, gracias a Dios, porque pues, es un sistema grande, pues consume mucho poder de sí, cómputo, pero también fui usando sistemas, modelos químicos más amigables, como el B3 Lead, pues, y con un conjunto base sencillo también, para de alguna manera tener un primer acercamiento. Y también a la par, pues estábamos obteniendo las propiedades, midiendo algo, los espectros experimentales, por ejemplo, para ir midiendo, ¿no? Y de esta manera fuimos acercándonos hasta obtener un modelo químico que fue aceptable, que nos reprodujo tal cual, o alguno, nos reprodujo, por ejemplo, el espectro de absorción, y de esta manera tener certeza de que los datos que vamos a obtener son confiables. ok. Muchas gracias. Sí. ¿Alguien más tiene algún comentario, pregunta? Puede ser no. Bien. Doctor Jesús Alberto, agradecemos su participación en este séptimo Congreso Internacional de Pedagogía Contemporánea y su vínculo orgánico con las ingenierías. Le vamos a hacer llegar su constancia al correo electrónico. Sí, muchas gracias, Rosario. Tú, güey.